Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a continuar viendo el tema conversión modelo entidad-relación a modelo relacional. Mario, sí señor, veo que tiene una duda. Buenas noches, instructor. Sí, tengo dos. Sí señor. Referente al modelo de entidad-relación, en la parte o en el material de estudio o en los videos tutoriales, hablan del modelo de entidad-relación extendido. Sí señor. Hay varios modelos, pero no entendí, solo entendí el que era los atributos, cuando el de especialización. Los otros dos, no. Y la pregunta es, ¿en qué caso o para qué se usan? Hagamos La una cosa, segunda Mario. duda, bueno, Sí y señor. ahorita tengo la otra. Diga la segunda duda, diga una vez la segunda duda. La segunda es que en el mismo modelado, cuando hacemos la cardinalidad para poder sacar las llaves foráneas, cuando en la tabla que sale cuando son muchos a muchos, que se genera una tabla, o cuando la cardinalidad me da para sustraerme la llave de la otra entidad, me pasó que me dio la misma clave principal. Ejemplo, la entidad aprendiz tenía código y la entidad instructor tenía código. Ambas son claves y en la relación se unieron. Entonces se coloca código 1 y código 2, o cómo quedaría ahí en las llaves foráneas. Bueno, Mario, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer el repaso desde el principio hasta llegar al modelo de entidad-relación extendido y la normalización, y cuando estemos aquí en el modelo de entidad-relación extendido, le soluciono las dos dudas que son del mismo punto. ¿Qué le adelanto? El truco es comprender si la relación es uno a muchos o es muchos a muchos. Si es uno a muchos, en muchos va a quedar la llave foránea. Y si es de muchos a uno, igualmente en muchos queda la llave foránea. Y cuando es de muchos a muchos, se crea una nueva tabla, la cual va a contener las dos llaves como foráneas. Las dos. No va a tener llave primaria, sino solamente va a tener llaves foráneas. Pero ya nos centramos y ya miramos un ejemplo y tratamos de comprender qué sucede ahí en ese punto. ¿Listo, Mario? Ok, señor, sí, esa explicación que acaba de hacer la tengo clara, eso sí. Gracias inclusive por el video que me recomendó, gracias a ese es que pude adelantar hoy ese laboratorio. Ah, bien, excelente. Entonces esa es la idea, tratar de aprovechar las herramientas que tenemos a la mano para ir comprendiendo los temas. Van a haber cosas que van a costar entenderlas. Entonces, pues, hay que esforzarse bastante. La programación tiene su buen nivel de dificultad, por eso es tan valiosa. Y a la vez, pues, es muy importante ya que hoy en día vivimos en un mundo completamente digitalizado. Cada día va a ser mayor, cada día va a ser más corta esa brecha. La meta es que todos los procesos que nosotros desarrollamos manualmente se lleguen a desarrollar de forma automatizada. ¿Y quiénes son los que vamos a lograr eso? Nosotros, los programadores. Por eso una de las carreras que hoy en día está dando más trabajo es esta, ser programador. Entonces, aprovechenla, esfuércense, comprendan estos conceptos. Como programadores ahorita en su nivel básico no tienen que enfocarse tanto en el diseño de modelos relacionales. Sin embargo, pues hay que comprenderlo para saber de dónde vienen los datos y de qué manera nosotros los manipulamos. Se van a hacer ejercicios, no van a ser ejercicios muy complejos, van a haber muchos conceptos que vamos a quedar un poco dudosos, pero con la práctica vamos a poder ir solucionando cada una de esas dudas. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos estudiado algo que llama el modelo entidad-relación, que lo trabajamos con la herramienta DIA, estudiamos lo que son las clases, los diferentes tipos de relaciones, estudiamos lo que es herencia. Herencia es donde se aplica la parte del modelo extendido, pero ya vamos a entrar a ese punto. De este modelo, que es el que ya sabemos manejar y es el que ya hemos estudiado,
vamos a construir algo que se llama el modelo relacional. El modelo relacional ya son tablas donde se especifica claramente cómo es la relación que hay entre ellas, dónde queda la llave foránea, dónde queda la llave primaria. Y va a ser un mapa, va a ser algo muy gráfico que nos va a permitir comprender cómo va a ser nuestro modelo. Ya con ese modelo gráfico, que ya es un modelo, no es final, el modelo final es el modelo físico, que es nuestra base de datos creada en un lenguaje de bases de datos. Puede ser MySQL, puede ser de Oracle, puede ser SQL, en el que sea, este modelo uno lo puede transformar. Comprender que estamos estudiando bases de datos relacionales, que lo que quiere decir que entre sí cada una de las entidades o tablas o clases que interactúan va a haber una relación entre ellas, de alguna manera se van a relacionar. Dependiendo de nuestras necesidades también pueden haber tablas sueltas que no tengan que relacionarse con ninguna, pero eso depende de nuestras necesidades. Normalmente todo se interconecta entre sí y esas conexiones son las que nos van a permitir hacer las consultas para poder llegar a cada una de nuestras vistas. Les doy un ejemplo. Les he dado siempre el ejemplo de Facebook. Si nosotros queremos listar todos nuestros amigos, es una consulta en especial que va a estar ligada al usuario que ha iniciado sesión. Entonces va a depender de qué, del usuario que ha iniciado sesión, y va a depender también de qué, de cómo se hace esa relación entre la tabla usuario y la tabla amigos, si se hace con una tabla separada. También pueden haber relaciones entre la misma tabla, que lo que uno hace conceptualmente es verlas como si fuesen dos tablas separadas, pero es una manera en la que se podría hacer ese tema de utilizar la tabla usuario y la tabla amigos. A ver, sigamos aquí con el siguiente punto. Bueno, esto ya lo tenemos claro, que es el proceso que les he estado hablando, que es el modelo conceptual, el modelo entidad-relación, para llegar al modelo lógico, que es el modelo relacional, y el modelo físico. Esto lo vamos a pasar. Bueno, el ejemplo ustedes ya lo habrán visto. Con el ejemplo pues se les van a despejar algunas dudas. El ejemplo igualmente nos va a servir para tener una idea de cómo se construye un modelo de entidad-relación. Aquí tenemos un modelo con bastantes tablas y cada uno con sus atributos. Entonces esto nos va a servir para despejar algunas cuantas dudas. Y este modelo pues a la final se va a transformar en lo que es nuestro modelo relacional, que en vez de aparecer como ya lo vieron, se ve de esta manera, que son las tablas que separa las llaves. Si ustedes lo ven acá, aquí aparece una llavecita, que es la llave primaria, y las llaves foráneas las muestran de esta manera, foreign key, ¿sí? Entonces está una llave foránea y al frente le agregan FK, que quiere decir llave foránea, foreign key. Principalmente ir guardando ese concepto, llave primaria, llave foránea, clase y atributos. Hay que tener claro esos conceptos. Además, que las tablas se relacionan entre sí. Y dependiendo de la forma como sucede esa relación, se le van a agregar llaves foráneas a una tabla o a otra tabla. Es lo que diferencia entre los dos modelos, el modelo de entidad-relación y el modelo relacional. Entonces debemos aprender principalmente dónde va a ir quedando nuestra llave foránea. Esa es la tarea principal que vamos a ir desarrollando. Listo, vamos a llegar aquí al punto donde tiene la duda Marlio. Vamos a ver lo que son las relaciones de especialización. Esto es herencia, específicamente herencia. Lo podemos ver desde las dos perspectivas. Generalización o especialización son lo mismo. Se puede ver de arriba hacia abajo o se puede ver de abajo hacia arriba. Entonces vamos a iniciar a ver la relación de especialización y de generalización. Entonces, tenemos aquí 4 tipos de relaciones que los confunde a uno un poquito, que tenemos el solapamiento, la exclusividad, la parcialidad y la totalidad. Ya vamos a estudiar cada uno de estos conceptos. Voy a ir directo al final para devolverme, tener más clara la perspectiva. Aquí tenemos un ejemplo de generalización. Se dice que esta tabla es solapada y parcial. Y vemos que tenemos la tabla principal, que es persona, la cual puede ser profesor y puede ser
estudiante. ¿Qué quiere decir parcial? Que la persona puede agregar aquí más, que faltan todavía más clases acá. ¿Y qué quiere decir solapada? Que puede ser profesor, o puede ser estudiante, o puede ser ambos. ¿Listo? Pero entonces la idea que quiero que vean es esto. Existe una clase superior de la cual pueden salir varias clases inferiores, por así decirlo, que se van a relacionar con esa clase principal. Cuando se relacionan, ¿qué quiere decir? Que los atributos que están aquí, esos atributos que están aquí, también los va a tener el profesor, también los va a tener el estudiante. Pero no solamente estos atributos, además se le van a agregar unos atributos adicionales dependiendo de nuestra necesidad. En este caso, al profesor se le agregó el salario, al estudiante se dejó así, como si no tuviese atributos. ¿Qué quiere decir? Que va a tener cédula y nombre. También se le podría haber agregado aquí carrera, por ejemplo. Ese sería. Y al profesor se le podría haber agregado profesión. Si vemos cómo se transforma en un modelo relacional, tenemos la tabla profesor. Sí, Marlio, lo escucho. Instructor, en el ejemplo anterior, en el relacional, la clave primaria para las tres entidades es la misma, ¿cierto? Sí, señor. Lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos una clase principal, que es esta, que es la tabla persona, que se me va a relacionar con la tabla estudiante y con la tabla profesor. En esta, el ID que viene de persona, aquí aparece como una foreign key, es decir, una llave foránea. ¿Listo? Es como si fuese una relación 1 a muchos. Hacia aquí lo vemos igual, como si fuese una relación 1 a muchos. Vemos que aquí tenemos el foreign key, que es la llave de personas, y vemos que además se agregó el salario. Entonces simplemente están agregando estos dos. Este cuadrito que se agrega acá, este es adicional para descripción, que estamos hablando de que la llave foránea viene de la tabla personas, ¿sí? Esto es agregado. Entonces solamente miren esto, la llave foránea, y en este caso se agregó la llave foránea y a la vez se agregó el salario. Si estudiante hubiese tenido más atributos, los hubiésemos agregado acá. ¿Qué nos permite al agregar aquí la llave foránea? Que al momento de yo ir a consultar a un profesor, con esta llave foránea puedo traer los atributos que tiene en persona, si no, no se podrían traer. Por eso es que es necesario que la llave foránea esté viajando entre las diferentes tablas para poder uno acceder a los atributos que tienen las tablas anteriores. Para eso nos sirve la llave foránea principalmente. Para explicar esto, busqué juiciosamente un video, se los voy a proyectar. Este video tiene bastante información. Después de proyectarlo, volvemos a repasar y les hago una explicación del tema. No lo voy a proyectar aquí desde Break porque ocurre que Meet no me va a tomar el audio, me toca proyectarlo desde Opera, que es el navegador en el que tengo abierta la sesión. Registra tu dominio y crea. Bueno, esperemos que termine el anuncio. Y lo voy a llevar directamente donde está la explicación de la jerarquización. Listo, denme un segundo, ya les comparto esa ventana en específico. Sí, Luz, te escucho. Profe, buenas noches, porque me quería Buenas escuchar noches. porque ayer a la clase y apenas estoy entrando porque la conexión no estaba tan buena por acá. Bueno, Luz, te contextualizo rápidamente. Estamos estudiando aquí modelo entidad-relación, el extendido. Estamos viendo lo que es la relación de especialización. Y en esta relación de especialización vamos a estudiar estos cuatro conceptos: solapamiento, exclusividad, parcialidad y totalidad. ¿Listo? Ya les mostré aquí un ejemplo. Esta es una generalización: persona, profesor, estudiante. Y aquí les mostré cómo se transforma en un modelo relacional. A la final lo que nos interesa es el modelo relacional. Todo ese proceso es para poder llegar a esto. Con esto ya podemos crear nuestra base de datos. Sí, Diana, te escucho. Profe, este es otro laboratorio, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Sí, este es el laboratorio.
¿Cómo se llama este laboratorio, muchachos? Conversión modelo de entidad relación a modelo relacional. Sí, modelo relación. ¿Listo? Ya ahorita te Ah, muestro listo. dónde está si no has podido acceder a él. No, Por ahora ya. vamos a ver el tema de jerarquización aquí en este video que está en YouTube. Aprovechemos todas esas herramientas. Están para ayudarnos. Hay bastante información útil. Y si es Gracias. necesario repetir un tema muchas veces, repetimos y repetimos y repetimos hasta comprenderlo. Entonces, voy a quitar mi sonido, voy a colocar el video y me copio. Es una relación contenida que existe entre el conjunto. Jerarquización o generalización. Chicos, ¿me confirman que escuchen la voz de la señorita que está explicando el tema? Sí, señor. Sí se escucha. Perfectamente, ¿sí? Listo. Sí, Entonces lo voy a señor. ampliar y lo voy a dejar correr y voy a quitar mi audio para que no haya interferencia. Les voy a pasar el enlace de este video para que lo vean. Hay bastantes conceptos ahí. Que aún para mí algunos son difíciles. En realidad no me especializo en esta parte. Soy más más enfocado a la parte de vistas, modelos, controladores. Pero hay que saberlo todo. Ahí va, muchachos. Es una relación con las entidades que están dentro de la macroentidad. Jerarquización o generalización. Es una relación contenida que existe entre el conjunto de nivel más alto, superclase, y uno o más conjuntos de entidades de nivel más bajo, subclase. La generalización permite que las entidades de nivel más bajo hereden los atributos de la entidad generalizadora de más alto nivel. La entidad general se la conoce como superentidad y las otras se las conoce como subentidades. La generalización trata de eliminar la redundancia o repetición de atributos. Al englobar los atributos semejantes, las entidades de bajo nivel cuentan o heredan todos los atributos correspondientes. Las cardinalidades son siempre 1 a 1 en el supertipo y de 0 a 1 en los subtipos. Un pequeño ejemplo más gráfico. Acá tenemos a nuestra superentidad empleado, que como podemos ver tiene sus propios atributos y de empleado, nombre, dirección, tipo de servicio y nombre de supervisor. Esta superclase o superentidad tiene sus propios subtipos o subentidades. Tiene empleado por horas y empleado asalariado. Como podemos ver, Ahorita cada no te puedo mirar, subentidad mamá. tiene sus propios atributos. Empleado por horas tiene número horas, días laborados y pago a hora. Empleado asalariado tiene sus atributos sueldo mensual, aguinaldo y descuentos. Entonces, como dice el concepto de jerarquización, las subentidades van a heredar los atributos de la superentidad. Entonces, nuestro empleado por horas tendría en total todos estos atributos. Y lo mismo pasa con empleado asalariado. Ahora pasaremos a ver un poco más qué tipos de representación gráfica existen en lo que es la jerarquización o generalización. Tenemos la parcial y solapada, que en este ejemplo lo podríamos leer de la siguiente manera. Un empleado universitario puede ser administrativo o docente. Tenemos la parcial y solapada. Parcial, ¿por qué? Porque empleados universitarios puede haber más que solo los que mencionamos en el ejemplo, que son administrativo y docente. Y solapada porque un administrativo puede ser docente y un docente puede ser administrativo. También tenemos la excluyente. En este caso les voy a dar un ejemplo de parcial y exclusiva. Exclusiva, ¿por qué? Este medio círculo que limita a las subentidades nos dice que un libro no puede ser revista, una revista no puede ser tesis, una tesis no puede ser libro dentro del entorno de material bibliográfico que estamos tomando en cuenta en este ejemplo. El material bibliográfico puede ser libro, revista o tesis, cualquiera de los tres mencionados acá. Es parcial porque hay más tipos de material bibliográfico, solamente nosotros estamos tomando en cuenta esto. Y es exclusiva porque un libro no puede ser revista ni tesis y así sucesivamente con los demás. Como lo mencioné, un libro no puede ser revista, una revista no puede ser tesis, una tesis no puede ser libro. En este caso tenemos inclusiva, total y solapada. ¿Por qué? Porque el círculo sobre la relación expresa que es total, o sea que no existen más subconjuntos o subentidades que las que se mencionan en el ejemplo. En este caso, sabemos que no puede haber más jugadores o más tipos de jugadores en un equipo
a excepción de los que estamos mencionando en el ejemplo, como son portero, defensa, delantero y centrocampista. ¿Y solapada por qué? Porque un portero puede ser defensa, un defensa puede ser delantero, un delantero puede ser centrocampista y un centrocampista puede ser portero. Es así como expresaríamos los distintos tipos de jerarquización, de la representación de jerarquización que tenemos. Ahora un pequeño ejemplo. Bueno chicos, hasta aquí les voy a mostrar este video. Si ustedes lo quieren ver completo, ahí lo tienen a la mano, son 14 minutos. Ahí lo que sigue es un ejemplo. Entonces la chica lo lee, a ver, por aquí lo tiene, lo resuelve, lo convierte en el modelo entidad-relación, aunque no hace la transformación que nosotros vamos a hacer. Pero bueno, ahí es un buen ejemplo que se pueden ustedes guiar. Voy a compartir nuevamente toda mi pantalla. Si es necesario podemos volver a ver partes del video para explicar dudas que hayan tenido en la explicación. Voy a dar ahora mi explicación, mi resumen. Entonces tenemos dos conceptos. Vamos a separar la parte de arriba y la parte de abajo. Es decir, cuando tenemos una relación de generalización, puede ser parcial o total. ¿Qué quiere decir total? Que ya estamos incluyendo en las subclases, es decir, las que heredan, las inferiores, las que van en la parte de abajo, estas ya las hemos incluido todas, si es total. Si no es total, es decir, es parcial, quiere decir que aún faltan clases. Aún no está completo el modelo y ahí faltan clases que no se incluyen por nuestras necesidades, pero que pueden ir. Quiero saber si eso les queda claro. Total y parcial, que incluye todas las clases. O que faltan clases. Total, que las incluye todas, parcial, que faltan. La parte de arriba es un poquito más difícil de comprender. ¿Sí, Marleo? Instructor, pero de acuerdo al video, en la total es cuando se mezclan las entidades, que una entidad puede ser cualquiera de las tres. Marleo, eso es el solapamiento. Solapamiento quiere decir que puede tomar cualquiera de ellas y exclusividad quiere decir que puede tomar solo una. Entonces quiero que vean dos conceptos separados. La parte de arriba, que tiene que ver con el solapamiento, que está el solapamiento y la exclusividad. Que si es exclusivo es que puede ser solo uno de ellos. Y si es solapada quiere decir que puede ser uno o todos, o algunos entre ellos. Y entre parcialidad y totalidad tiene que ver con las entidades inferiores si han sido tomadas, si han sido incluidas en el modelo. Total, si ya estamos seguros que el modelo no puede incluir más clases. Y parcial, si sabemos que el modelo puede incluir más clases, pero por nuestras necesidades no la incluimos. ¿Sí, Luz? Disculpe, cuando usted dice las entidades principales que han incluidas, como cuáles, un ejemplo. Bueno, aquí este ejemplo, la parte de arriba es la clase principal, la clase de abajo son las clases secundarias, que son las que heredan. Si volvemos al video, lo representan, a ver, acá. Aquí está separado. La clase de supertipo y la clase de subtipo, ¿sí? Las secundarias. Y lo adelantamos un poquito. Y aquí vemos el primer ejemplo, que dice que es parcial y solapada. A ver, volvamos por acá. Los que nosotros tenemos. Parcialidad y solapamiento. Entonces, ¿qué quiere decir parcialidad? Que faltan clases. Entonces, aquí faltan clases porque el empleado universitario se pueden agregar aquí más clases. Y solapada porque puede ser un administrativo o puede ser un empleado. Vamos a ir a esta que es parcial y exclusiva. ¿Qué quiere decir parcial? Que faltan. El material bibliográfico, aquí pueden haber más. Exclusivo es porque solo puede tomar uno de los ejemplos. Uno solo. Mientras que acá, en la de empleado universitario, puede tomar los dos. Igualmente aquí sucede en el último, que es total y solapada. ¿Qué quiere decir solapada? Que un portero puede ser defensa, o puede ser delantero, o puede ser centrocampista. Pueden cambiar de roles. ¿Listo? Eso quiere decir solapada. Y la que se diferencia de solapada es esta, que es exclusiva. Entonces, comparemos dos conceptos, solapamiento con exclusividad, parcialidad con totalidad. Es más fácil. Entonces hay que buscar esos trucos, porque si no uno se le enredan los conceptos. Solapamiento, que puede tomar cualquiera de los que están en la parte inferior, o todos. Exclusividad, que solo toma uno de los que está en la parte inferior. Usted dice, si es administrativo ya no puede ser instructor.
Si es cajero, no puede ser el repartidor. Un ejemplo. Parcialidad. Recordar, quiere decir que faltan clases en el modelo. No las incluimos por necesidades, pero sabemos que faltan clases. Totalidad, sabemos que ya están incluidas todas las clases que deben ir en el modelo. Quiero saber si esta parte la entienden bien o tienen una duda o captaron algo diferente aquí en la explicación del video. Cualquiera de esos aportes, bienvenido sea. Instructor, pero como un sistema de información, usted siempre nos ha recalcado que nunca está completo, siempre está modificado. De hecho, por eso se dice software modificable, blando. ¿Cómo saber que está total si una base de datos siempre lo estamos alimentando? Listo. Lo que ocurre es que el sistema es más grande que una parte del modelo del sistema. Entonces, si nosotros estamos haciendo un sistema de información para manejar el fútbol, por ejemplo, sabemos que los equipos específicamente no va a tener más que un portero, un defensa, un delantero y un centrocampista. No se pueden sacar más dentro de ese subsistema que es un equipo de fútbol. Lo sabemos porque es que el modelo llega hasta ese punto. Mientras que en el material bibliográfico pueden haber muchos más. ¿Sí? Lo sabemos que pueden haber muchos más. Igualmente acá en el empleado universitario sabemos que un empleado de una universidad puede tomar más roles que solamente ser administrativo o docente. Pueden haber muchos más roles. Se sabe por el subsistema que uno está analizando. Es decir, los subsistemas sí tienen un límite. Un equipo de fútbol tiene un límite y no pueden haber más que esos. Los empleados también tienen un límite y dependiendo la universidad va a contratar ciertos tipos de empleados. Si los incluimos todos, ya vamos a saber que es total. Si incluimos solo unos cuantos que son los que necesitamos, sabemos que es parcial. A la final, esto no se enreden en eso tanto. ¿Listo? No se me enreden en eso tanto. ¿Qué quiero que comprendan? Que la relación que sucede de acá es como ver una relación de uno a muchos. Véanlo así. Sin importar si es solapada, exclusiva, parcial o total. No importa, la relación que va a existir ahí siempre la vamos a ver como una relación de uno a muchos. Por eso, al momento de nosotros crear aquí, de pasar este modelo entidad-relación a modelo relacional, que venimos de persona a estudiante, lo vemos acá, de persona, ¿sí? A estudiante, aquí me la cambiaron, la colocaron a la izquierda, vemos que se le incluye el foreign key, la llave foránea. Mientras que a este lado, pues igualmente se le incluye el foreign key, la llave foránea, además del atributo. Voy a abrir aquí Workbench. Aquí está, Workbench. Me gusta esta herramienta porque es muy útil, le da una visión más clara de lo que se está haciendo. Vamos a abrir el modelo que siempre he abierto acá. Y a este modelo vamos a crear algo acá. A ver. Vamos a ver una relación de uno a muchos. A ver, denme un ejemplo en relación de uno a muchos. Un padre tiene muchos hijos. Hagamos eso. Sería padre. El padre pues va a tener un ID de padre, va a tener un nombre, recordar padre, para no confundir con el nombre, va a tener, digamos, una edad padre. ¿Listo? La primera, le decimos que es primary key, decimos que es not null, normalmente se le activa el autoincremento. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se le agregue un nuevo padre, al ID le sume 1. Se va incrementando de uno en uno. Si uno no le activa este autoincremento, toca cada vez que vaya a insertar un registro nuevo, decirle cuál es el siguiente número. Mejor dejarlo como autoincremento. Esta es solo una propiedad que se activa ya. Listo, tenemos por este lado el padre. A ver. Bueno, esto no me dio tanto espacio como quería. Y por acá vamos a colocar el hijo. ¿Listo? Igualmente, tenemos un ID de hijo, tenemos un nombre de hijo, tenemos una edad de hijo. Aquí no estoy teniéndole en cuenta mucho el tipo de dato. Le voy a dejar aquí autoincremento. Sabemos que este debe ser entero, este también entero, este varchar nos queda bien. Listo. Sabemos que un padre
tiene muchos hijos. Entonces nosotros hacemos aquí la relación de 1 a muchos. Un padre tiene muchos hijos. Se hace al revés, primero va el muchos, luego el uno. Si bien que al cometer el error, la llave foránea fue en padre, y no es así, la llave foránea tiene que quedar en hijos, es decir, queda al lado del muchos, me equivoqué. Lo hacemos nuevamente, primero va el muchos, luego el uno. Un padre tiene muchos hijos, quiero que lo noten ahí. Voy a ampliar aquí un poco más el zoom, para que se vea mucho mejor. Y vemos como automáticamente el sistema me agregó aquí, que el ID de la llave foránea de padre. En el momento que yo vaya a insertar en mi sistema un nuevo hijo, para ese hijo el sistema me va a pedir quién es el padre, y eventualmente en la vista me va a aparecer, ingrese el nombre del hijo, ingrese la edad del hijo, y va a aparecer una lista desplegable con todos los padres que se hayan insertado anteriormente para seleccionar cuál es el padre del hijo. Lo mismo sucede entre país, ciudad, departamento. De ahí es donde salen. Entonces uno lo único que hace es alimentar la tabla padre, entonces agrega todos los padres, luego inicia a alimentar la tabla hijos, empieza a agregar uno a uno, porque uno no puede incluir un hijo sin que antes exista un padre. Entonces, ¿qué es todo lo que necesito que ustedes comprendan ahí? Eso, que cuando hacemos esta relación de acá a acá, la llave foránea queda en el muchos y listo. Ya no hay que verle más, quedó en el muchos. Que existen varios tipos de relaciones en el modelo extendido, que solapamiento, que exclusividad, que parcialidad, que totalidad, sí, pero se comportan de esta manera todos. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la clave acá? Comprender cómo funcionan las llaves foráneas, cómo funcionan las llaves primarias. Y listo. Antes de continuar, quiero saber si aquí hay más dudas, los enredé. Yo sé que este concepto es complejo, por eso les digo, no se me queden ahí atrapados intentando comprenderlo demasiado. Dímelo. Disculpe, profe. ¿Usted va a dejar la grabación de esta De todas las clases quedan grabación. Ah, bueno, le agradezco porque queda. por acá hace mucha bulla y no logro escucharle mucho muy bien. Listo, Luz. Sí, de estas clases van a ir quedando grabación. Esta clase es la última que grabo este año. La siguiente que va a ser el jueves va a ser solución de dudas e inquietudes de la que ustedes tengan. No va a haber más tema. También hasta aquí llegamos. No va a haber que entregar de esto evidencia, solamente leer y entender, comprender la temática que hay ahí. Y listo. Ahí se las coloco más fácil. Entonces, aprovechando la pregunta de Luz, de la fase de diseño, ¿es la que estamos viendo? Sí, diseño. Sí, señor. Estuve mirando en territorio, no aparecen las clases grabadas. Ahorita revisamos, Mario. Ahorita revisamos. Debe estar subida de diseño. De diseño ya debe estar el de la interfaz. Es el único que hemos visto. Hemos visto la clase de interfaz y hemos visto esta clase. Solo deben haber 4 videos con esta. Ahorita revisamos la ficha de Marley a ver qué sucedió, si fue que me equivoqué. Sin embargo, muchachos, tengan en cuenta que yo en YouTube tengo un canal. Ustedes accedan ahí al canal y las clases sí al canal las voy subiendo constantemente. Igualmente yo subo la clase y después la actualizo en territorio. Pero a veces me demoro un poquitico más en subirla a territorio, pero trato de subirla lo más pronto posible a YouTube, que es lo que más me tardo, mientras se sube el video, porque siempre pesa un poco. Después de que se sube simplemente es copiar el enlace y agregarlo a territorio. Entonces, si no lo ha visto Mario, por favor entre a mi canal de YouTube y ahí lo puede ir viendo. Sin embargo, ahorita revisamos esa ficha a ver qué sucede. Listo, continúo por acá. Entonces espero les haya quedado un poco comprendido esto. También en la metodología de estudio uno debe ir desarrollando técnicas, porque uno no puede absorber todo. Entonces yo lo que hago siempre es tratar de reducir los conceptos lo más que se puede. Por eso lo estoy reduciendo aquí a 2 conceptos, solapamiento y exclusividad. Una que permite todos, una que es exclusivo, más fácil entender la palabra exclusivo, que permite solo una de las opciones. Totalidad y parcialidad, totalidad fácil de entender, todos, que ya está incluido todas las subclases. Parcialidad que aún faltan, dependiendo de nuestras necesidades. Quiere decir que faltan, no por descuido del programador, sino que no se necesitaban porque el sistema no lo requería. Listo. Instructor, la palabra es lo mismo que is a, ¿cierto? Sí, esta palabra no, lo que importa es el símbolo, que representa que es una relación de generalización.
A la final, especialización y generalización son lo mismo, sino que una está vista desde abajo y la otra está vista desde arriba. Entonces, la conclusión final, la muchos queda con la llave foránea. Y listo. Vamos a ver otro concepto que también es interesante, la relación recursiva. La relación recursiva sucede sobre una misma clase, que era el ejemplo que le daba entre cuando voy a listar de un usuario todos sus amigos. Sabemos que los amigos de un usuario son otro usuario. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación a la misma tabla usuario, pero que en este caso son los amigos. ¿De qué manera uno la entiende? Si la intenta ver como una sola tabla es difícil, entonces lo que hace uno es verla como dos tablas. ¿Listo? Se ven como dos tablas. Y ahí lo que uno entra a analizar es la cardinalidad. Si la cardinalidad es 1 a 1, si la cardinalidad es 1 a muchos o es muchos a muchos. Aquí tenemos estos ejemplos que son los que más me interesan, de la cardinalidad 1 a muchos y la cardinalidad muchos a 1. Entonces voy a ampliarlo. Y vemos como cuando la cardinalidad es 1 a muchos, vemos que tenemos aquí de este lado, esta es la llave principal, aquí tenemos una llavecita que la representa. De este lado, esta es la llave principal de la entidad 2, vemos la llavecita que la representa, mientras que esta es la llave foránea. Sabemos que es foránea porque aquí aparece FK, Foreign Key. Y se le agrega otro atributo, pero ¿qué nos está interesando principalmente aquí? Son las llaves. Entonces, normalmente cuando la relación es 1 a muchos, en muchos queda la llave foránea. Recordar, en muchos queda la llave foránea. En herramientas como esta, MySQL Workbench, toca tener cuidado en la manera en que yo voy a hacer las relaciones. Aquí están las relaciones 1 a 1, 1 a muchos, 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Entonces, principalmente uno está trabajando con este 1 a muchos y con este muchos a muchos. Hay que tener cuidado porque uno debe tocar primero el muchos, luego el 1. Y ahí se me genera la relación y aquí queda la llave foránea. El sistema solo lo hace. Yo aquí ya solo puedo sincronizar y ya tendría una base de datos, pues con estas dos tablas que están volando separadas de todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos de 1 a muchos. Y si vemos de muchos a 1, sucede lo mismo. La llave foránea queda acá, ¿sí la ven? En el muchos. Y ya. Quiero saber si hay dudas ahí de eso. Bueno, creo que el concepto es sencillo. Lleva su tiempo uno aplicarlo en la práctica, pero es relativamente sencillo. La siguiente que me interesa comprender, que esta sí es la más difícil de comprender. Existen solamente dos tablas. Esta tabla y esta tabla. Cuando la relación es de muchos a muchos, se me genera una tercera tabla, que es esta tabla. Esta tabla, normalmente el sistema le pone automáticamente el nombre de las dos. Entonces crea entidad 1, entidad 2 y queda esa tabla. Pero esa tabla, el nombre va a depender dependiendo de quienes estén relacionando aquí. Por ejemplo, si yo estoy aquí relacionando, cliente y producto, ¿cierto? Entonces un cliente compra muchos productos, un producto es comprado por muchos clientes, me queda una relación muchos a muchos y esa relación me genera una nueva tabla que se llama ¿cómo? ¿Quién me dice cuál es el nombre de la nueva tabla que se llama, que se crea? Queda con las dos claves principales de las dos entidades. Sí, queda con solo llaves foráneas. Queda con las dos llaves foráneas, con las dos llaves. Esta llave que es primaria en esta, aquí pasa a ser foránea, por eso aquí dice foreign key. Y esta llave que es primaria acá, aquí queda foránea, que se llama foreign key. Pero dependiendo quienes estén relacionando acá, aquí se me genera una tercera tabla. En el caso del cliente y el producto, aquí se me genera la factura. Ese es un ejemplo. Digamos, los aprendices y los cursos. Un curso tiene muchos aprendices. Bueno, programa. Un aprendiz, ¿cómo es? Programa, aprendices y programas. Un aprendiz puede tener varios programas y un programa puede tener varios aprendices. Entre esos se me genera una tabla que sería el curso. En este caso, la ficha. Listo, entonces ahí el sistema me va dando herramientas bastante útiles. Les voy a mostrar un ejemplo cómo lo haría aquí MySQL Workbench. Voy a dejar esta por acá. Bueno, voy a generar aquí un nuevo modelo porque no me gustó ahí que no me dio tanto espacio. Listo, aquí tengo más espacio. Voy a crear la fácil. Esta la voy a llamar cliente. Bueno, la primera ID de cliente va a ser primary key y autoincremento. Vamos a tener nombre cliente.
Recordar que no sea espacio Ese variable. MN instructor, ¿qué es? Que resalta ahí. ¿De dónde, Marlio? El segundo que resalta usted Ah, después de este llave not null, temporal. Ese, not ese. null, significa not null. Not null quiere decir que no va a permitir al sistema que ese dato pase vacío. Por ejemplo, si yo no le activo aquí el not null, me pueden enviar un cliente sin nombre. O sin dirección, por ejemplo. Listo, entonces hay datos que nosotros los vamos a hacer obligatorios. Por ejemplo, ustedes a un cliente no tiene que ser necesario que le den el número de teléfono. Y si ustedes colocan que el número de teléfono sea obligatorio, si el cliente no lo da, el sistema no lo deja pasar. Lo rechaza la base de datos. Entonces puede ser que la vista usted la programe, que la vista lo permita, que lo acepte, que salga desde la vista sin el número de teléfono, pero cuando llegue a la base de datos le va a volver el error y no va a guardar el cliente. Entonces, es importante. Yo dejo normalmente no null el primary key, los demás los dejo así vacíos mientras estoy construyendo el software. Después sí me aseguro de agregarles, mejor desde el principio. Desde el principio estar seguro qué datos sí o sí tienen que ir y qué datos pueden ser omitidos. Entonces tenemos un cliente y por aquí tenemos productos. A ver, ¿qué ocurrió? Aquí estoy cambiando la tabla de cliente. Aquí son clientes. Ahora sí va a cambiar la tabla de ahora sí. Aquí son productos. Tenemos el ID de productos. Lo voy a dejar autoincremento. Ya es costumbre. Tenemos el nombre del producto. Recordar que no hay que dar espacio, sino se coloca en mayúscula la siguiente palabra. Porque el sistema no va a permitir que se den espacios. Y si uno quiere dar espacio, tiene que hacerlo con raya al piso. Existen diferentes formas de nombrar las variables. Eso depende con quienes ustedes trabajen. ID de nombre del producto. El stock. Stock, así se escribe, stock producto. Este pues sería un entero. Listo. Entonces, nosotros sabemos, voy a cerrar esta, que un cliente puede comprar muchos productos, ¿cierto? Y un producto puede ser comprado por muchos clientes, dependiendo del stock que tenga de productos. Lo que quiere decir que aquí vamos a tener una relación muchos a muchos. Aquí la tenemos como n2.m. Y ahí sí no importa dónde yo haga clic primero. Da igual. Me genera una tercera tabla. Esta tercera tabla yo la llamo factura. Y le puedo agregar más datos. El IVA. El total. ¿Sí? Y aquí puedes al principio recordar IVA de la factura. Ah, yo la puedo llamar a esto factura cliente, porque igualmente el proveedor también me va a traer productos. Y entre productos y proveedor va a aparecer otra relación de muchos a muchos. Entonces lo voy a llamar factura C, factura clientes. Que me va a generar una nueva tabla que va a ser una tabla que va a ser la factura de compra. Esta va a ser una factura de venta. ¿Listo? Aquí lo importante, lo que quiero que me comprendan es esto. Que cuando tengo una relación muchos a muchos, se me genera una tercera tabla que es esta, que me va a contener la llave primaria de la tabla de la derecha y la llave primaria de la tabla de la izquierda. Bueno, lo dije al revés, de la llave primaria de las dos tablas. La va a tener ahí, el orden no interesa en que como queden acá. Lo cierto es que al estar en esta tabla, esas dos llaves van a ser foráneas. Solo van a haber llaves primarias en estas. En esta va a haber llave foránea. Sí, Lorena. Profe, ahí me perdí un poquito. Cuando dices que se unen y quedan una, significa que yo voy a tener productos y clientes y luego también clientes y productos. O sea, No en la te- misma tabla. Acá, pues lo Sí, que ocurre es que cuando tú haces una factura, la factura va relacionada a un cliente. Y la factura pues va a llevar todos los productos. Por eso se sí, pero relacionan entre sí. me hace las dos relaciones, o sea, digamos, me tendría las dos relaciones, que es clientes, productos y también productos, clientes. Solo hereda las llaves. Ah, ok. Ya. Solo coge las llaves, entonces intentemos imaginarlo de la siguiente manera. Ustedes van a tener una vista que va a ser para la factura. Y en el momento de ustedes crear la factura que tienen que agregarle un cliente. Y para poder agregar ese cliente, la factura tiene que tener ese atributo, que va a ser el ID del cliente, quien va a comprar el producto. Y a la vez, a esa factura nosotros le vamos a agregar productos. Para poderle agregar esos productos,
esa factura debe tener ese atributo que va a ser el ID de producto para poder seleccionar todos los productos. Nosotros en un inicio debemos inscribir en el sistema todos los clientes y me va a quedar una tabla como ya las vimos con todos los clientes, con todos sus datos. Y va a haber otra tabla con todos los productos y todos sus datos. Y luego pues yo voy a ir generando cada una de las facturas. Y esas facturas van a tener las llaves foráneas de ambos, de clientes y de productos. Va a tener la llave foránea de solo un cliente, va a tener la llave foránea de todos los productos que se compren. Listo, Sí, profe, pero escucho. profe, una pregunta Sí, adicional. La que le pusiste es que no alcanzó a ver mucho la pantalla, pero era como cuando estabas creándola, decía un PK y la verdad no sé qué significa ese PK. Primary key. Ah, Primary ok. key, llave primaria. Aquí aparece Ah, como ya. primary key, pero esta es una llave foránea, debe estar aquí relacionada en foreign keys, ¿sí? Son llaves Ah, ok. foráneas. Entonces tenemos FK y tenemos PK. PK es primary key, aquí aparece como PK. Ah, Y listo. aquí también como Gracias. PK. Y aquí la vemos como FK, que es foreign key. Así que en este caso no tenemos foreign keys, mientras que acá, en esta tabla, sí tenemos foreign keys. Me encanta MySQL Workbench porque le hace una buena cantidad de trabajo, porque para llegar a esto que les muestro uno tarda un poquito en mostrarlo y en explicarlo, pero aquí con esta herramienta fácil y rápido, me encanta. ¿Sí, Marlio? Bueno, ahí ya tenemos la relación de muchos a muchos que nos genera una tabla y la relación de uno a muchos o muchos a unos que queda con la llave foránea el muchos. Pero cuando es uno a uno, Listo, Marlio, vamos a volver acá, ver aquí, y esa es la primera que nos aparece acá. Entonces, ¿qué ocurre? Igualmente se está viendo parecida. Vemos que aquí aparece un foreign key. Lo que ocurre es que esta relación, a mi perspectiva y al uso que le he dado muy poco uso, Marlio. Por eso ahorita cuando llegué también la pasé rápidamente. Pero vemos aquí en la explicación que se comporta parecido. Se nos crea un foreign key en uno de los dos lados. ¿En cuál? Vamos a leer si existe la explicación en cuál de los dos lados queda. No lo está. Entonces hagamos una cosa, Marlio. Le debo la explicación clara de la relación uno a uno. ¿Listo? Por ahora centrémonos en la de uno a muchos y la de muchos a muchos. De uno a uno pues me está generando otro foreign key. ¿Y qué más? ¿Qué más está haciendo acá? Y nada más. Se comporta muy parecido a la relación uno a muchos, pero debe tener algo diferente. No la tengo clara, se la debo. ¿Listo? Bueno, ok. chicos, aparte de esta duda de Marlio, que está buena, ¿qué dudas tienen de acá? Ninguna. Listo, chicos. Entonces, continuemos. Entonces, espero haberle resumido el tema de modelo entidad-relación extendido. A la final, a lo que llegamos es a eso, a qué punto y hacia qué lado se va a ir la llave foránea. Y recordar muy bien el tema de lo que son las llaves primarias, que son los identificadores únicos de cada una de las tablas. ¿Sí, Marlio? Instructor, modelo entidad extendido, pero en los videos tutoriales de MER con herramienta DIA hablaban de dos relaciones más. Es que no me acuerdo ahorita. Una donde incluía otra entidad. Pues las que se hablaba se hablaba de estas dos, especialización y generalización. Y estas dos específicamente pertenecen al tema de herencia. Ya con esto ustedes pueden hacer, creo que todo lo que se necesita para poder construir una base de datos. Que hay más conceptos y que esto es un tema profundo, lo es. Para este tema se llega hasta el doctorado. Entonces se imaginarán cuántas cosas se pueden estudiar ahí. Por ahora, pues, trabajemos con esta parte, con estas herramientas que se nos están dando, que con eso se va a poder construir lo que necesitamos. ¿Listo? Pero sí tiene razón, existen muchos más conceptos. Entonces es un tema bastante profundo. Por ahora nosotros le estamos dando un pincelazo por arriba, rapidito. Listo, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la normalización. Entonces, la normalización se utiliza para poder tener organizada la información y separada en tablas, porque todo no lo podemos tener en una sola tabla, porque si no, no sería una base de datos relacional, sería una tabla y listo. Se habla de 5 formas normales, de 6. Bueno, se habla desde la forma normal 1, la 2, la 3,
la de Voice Cop, la forma normal 4, la forma normal 5, y también se está hablando de una forma normal 6. De esas hasta ahora se están en debates, pero aún no se trabaja académicamente. Por ahora nosotros, ¿qué nos interesa? Comprender las primeras 3 formas normales. Las siguientes, desde la Voice Cop, pues también son útiles, no las he trabajado tanto, y hasta este punto pues ya tenemos una buena base de datos. Entonces vamos a repasar desde el principio y vamos a ver hasta dónde llegamos. Iniciemos. Lo que es la primera forma normal, esta lo que busca es que en una columna por registro no hayan más de uno. Si hay más de uno, lo que hace es separarlo, que es el ejemplo que nos aparece acá. Que Juan José Muñoz tiene 2 departamentos, que es gerencia y recursos humanos. Aquí en este caso lo teníamos en un solo registro. Aquí lo separamos en 2 registros. Se hace de esta manera, separarlo en 2 registros. También existe otra técnica que lo separan en una columna más, que sería departamento 1, departamento 2, que serían 2 columnas de departamento. Cualquiera de las 2 funciona idéntico. Después de tener nuestra información en la primera forma normal, ahí sí podemos pasar a la segunda forma normal. Listo. ¿Qué es lo que busca la segunda forma normal? Separar la tabla principal en varias tablas partiendo de los identificadores. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar cuáles van a ser las llaves, cuál puede ser llave foránea, cuál puede ser llave primaria. Entonces si nosotros miramos aquí la primera tabla, miramos que identificación, ¿qué es? Es la llave primaria, ¿cierto? Código de curso sería una llave foránea. Nombre sería un atributo, apellido sería un atributo y nota sería otro atributo. ¿De quién? Del identificador 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí en este caso? Podemos separar en 2 tablas. La primera tabla, que me va a contener la identificación, el nombre y el apellido. Y la segunda tabla, que me va a contener la identificación para que se mantenga la relación con la tabla anterior, el código de curso y la nota. Es decir, la nota se la están relacionando al curso y a la vez pues se está relacionando a la identificación. La segunda forma normal y la tercera forma normal son parecidas. La diferencia que hay es que la llave foránea va a quedar completamente separada de la tabla alumno, de la tabla principal. Entonces vamos a mirar la tercera y nos vamos a quedar aquí revisando qué es lo que sucede entre esta y esta. Pero quiero que vean acá qué es lo que sucedió. Vemos que tenemos aquí una clave, y esto tan solo es un atributo. Tenemos 2 claves. ¿Y cuál es la clave que está ligando a las 2 tablas? La identificación. ¿Listo? Entonces en este caso, para notas de curso, ¿cuál sería la llave primaria? ¿Tendría llave primaria y notas de curso? El código del curso es la llave primaria de notas de curso. Listo, lo podemos ver como el código de curso, aunque ahí me causa una pequeña No, duda. porque ahí está la identificación también. Pero la identificación es del alumno. Y el código del curso es del curso. Lo que quiere decir que de la nota, lo que ocurre es que la nota es un atributo que debería ir ligado ¿a qué? Al alumno. Aquí en este caso lo separaron. Vamos a ver la tercera forma normal, que con esta nos puede quedar un poco más claro. ¿Qué ocurre en esta tercera forma normal? ¿Qué es lo que uno entra a analizar? Lo mismo que les dije. Miramos que identificación, ¿qué es? Una llave primaria, ¿cierto? Nombre y apellido son solo atributos. Mientras que código ciudad y ciudad, esta es una llave foránea y esto es un atributo. Podemos aquí analizar y ver claramente que código ciudad y ciudad son una tabla aparte. Entonces, lo que hacemos aquí, separamos esta tabla. Y en la tabla alumno simplemente dejamos el código ciudad como una llave foránea. Esa es lo que nos va a relacionar. Sí, Luz. Profe, disculpe una pregunta. ¿El código ciudad no es una clave? El código ciudad es una clave, sino que dependiendo de donde la estemos viendo va a ser foránea o primaria. Si nosotros miramos el código ciudad, aquí en la tabla ciudad, que es la nueva tabla que se nos formó, es una llave primaria para la tabla ciudad. Pero si nosotros la analizamos aquí, el código ciudad es una llave foránea para la tabla alumno.
Y lo necesitamos porque nosotros sabemos que un alumno debe venir de una ciudad. Y si uno quiere saber de qué ciudad viene el alumno, uno con este código consulta, hace la consulta y el sistema le devuelve que es Cali. Porque uno en las tablas termina almacenando los códigos, porque es más liviano guardar un código que guardar un texto. Entonces siempre vamos a procurar guardar todo como códigos en vez de guardarlo como textos. Y ahí es donde se hacen las relaciones. Entonces sabemos que un alumno, aquí sería, una ciudad tiene muchos alumnos. Entonces en muchos, que es en alumnos, queda el código ciudad. ¿Listo? ¿Listo, chicos? A ver, revisemos Señor. nuevamente esta tabla. Y ahora vamos a hacer algo adicional. Voy a leerle la teoría y la analizamos más profundamente. Dice, si una tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave depende de forma funcional completa respecto de cualquiera de las claves, toda la clave principal debe ser dependientes al resto de atributos. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos forman otra tabla. Entonces, ¿qué es la dependencia? Sabemos que la identificación, que el nombre y el apellido va a depender específicamente del alumno, es decir, va a depender de la llave primaria, que es la identificación, mientras que el código de curso y la nota no es dependiente específicamente de la identificación. Es dependiente del alumno, pero no de la identificación. Para asignar una competencia a un instructor es necesario que esté legalmente contratado por el centro o que no tenga resolución de nombramiento y según su especialidad se le asignan las competencias que va a orientar. Bueno, no tiene nada que ver. Suponiendo que la identificación y el código del curso forman una clave principal para esta tabla, solo la nota tiene dependencia funcional completa. El nombre y el apellido dependen de forma completa de la identificación. La tabla no es segunda forma normal. Para contribuirla se debe convertir esa tabla en dos tablas así, que serían estas dos tablas. Entonces, ¿qué está diciendo? Es complejo lo que dice, entonces es más fácil como lo explico yo. Tenemos la identificación y vemos que el código de curso, el nombre la identificación, el nombre y el apellido dependen específicamente del alumno, entonces dependen funcionalmente directamente del alumno, mientras que el código curso y la nota no dependen directamente funcional. Por eso podemos separar el código de curso con la nota. Pero para que se mantenga la relación entre las dos, debemos agregar la identificación, o si no, no hubiese relación. Lo mismo sucede acá, pero en otro sentido, y el código que nos va a permitir mantener la relación se mantiene en la tabla alumno. En este caso, la tabla principal mantiene el código, y en este caso, quien mantiene el código es la tabla secundaria. ¿Cuál de las dos formas nos queda mejor nuestro sistema? En la tercera forma. ¿Listo? Esto en realidad es un orden. Uno va transformando primera forma, segunda forma, tercera forma. Y si es posible, la pasa a forma normal de voice cop. Y si es posible, la pasa a la cuarta forma.